Amigos y amigas y gente a la cual les causamos indiferencia. El día de hoy, aquí en Dudas Eternas, vamos a hablar acerca de lo que no nos gusta de Perú. Un poco también de lo que nos pueda gustar también, pero a veces hay este consenso tácito de que por ser peruano tienes que amar incondicionalmente tu patria, cosa que yo creo que es discutible y lo vamos a discutir acá con los muchachos, así que por acá vamos a manejarlo. Así que hoy día vamos a hablar acerca de lo bueno y lo malo de Perú. A propósito de, casi digo fiestas patrias, a propósito de que se acabe el año, para hacer una suerte de balance, y para aquí estoy acá con el senador Gianfranco Ereña. ¿Cómo estás? Ahí está. Señor Merlín, ¿cómo Esta están? vez vestido de vapor. Ay, sí. Con un azul encendido, ¿no? Así Como es, para poder... azul eléctrico. Sí. Bueno, básicamente saludarlos y saludar a las personas que ya nos han brindado su apoyo y nos han permitido llegar a los 10.000 suscriptores. 10.000 suscriptores, Dios mío. En 2 meses. Tiembla Willy Rex. En 2 meses hemos llegado a 10.000 suscriptores y vamos por más. Vamos por los 11.000. Uno de los motivos, o sea, que justamente, y puedo sonar aquí bastante autorreferencial, que me llevó a tratar de salir, digamos, de mi zona de confort cuando estaba haciendo el buen librero, es que nadie es profeta en su tierra. O sea, cuando empecé a hacer el contenido, exacto, era un contenido quizás más para afuera que para adentro. ¿Por qué? Porque reconocía que hay una serie de argollas, una serie de privilegios a los cuales no puedes acceder si no perteneces a determinados apellidos o clases sociales, ¿no? Entonces, algo que no me gusta del Perú es que siento que, como en todo país, es un país argollero. Ajá, no te gusta la argolla. Exacto. Estimado Kevin Zabaleta, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Bien, aquí me encuentro en el Perú. Ahí. Lo que pasa es que este tema salió de la mano con la tasa alta de peruanos que están emigrando a, digamos, a otros países, que es una tasa como que está creciendo. La última del 2012 y 2013 prácticamente suman casi 1 millón, o bueno, menos, ¿no? Pero, o sea, hay una gran cantidad de peruanos que se están yendo, ¿no? Las razones, obviamente, las tienen ellos mismos. Todavía no hay estudios, creo, con respecto a por qué la gente se está yendo, pero creo que esta cuestión de las cosas que no te gusta del país, pues eso, ¿no? Sería como que uno de los motivos, ¿no? O sea, hay algo en tu país que no te cuadra, hay algo que no está, digamos, acorde a lo que tú buscas y vas afuera, ¿no? Creo que por necesidad o por otras razones no las vamos a explorar en este caso, pero, digamos, lo menciono como información básica, ¿no? Hay mucha gente que se está yendo del Perú. Y la gente se va porque no le cuadran las cosas, porque no le gustan las cosas. Gianfranco ya dijo que no le gusta la argolla. A mí no me gusta el ambiente de inseguridad y la corrupción. O sea, son dos cosas que yo detesto. Yo creo que mucha gente detesta. Kevin, ¿tú qué cosas detestas de aquí? Bueno, a ver. Que no es propio necesariamente de acá, pero son cosas que se están dando aquí, para hacer la referencia. Porque no va a faltar por ahí el comentarista incel que va a decir, ay, no, pero ese pasa en todo el mundo. Pasa también en Perú. Siga, claro. por favor. O sea, y digamos, o sea, por algo hay índices que miden, por ejemplo, la democracia o incluso la felicidad y cosas así. Ya, ok, no voy a citar el caso de la medición de la felicidad, pero sí de la desigualdad, por ejemplo. Entonces, claro, ¿no? Por ejemplo, un país desigual sí se puede medir, en tanto, pues el país vecino también es desigual. Todos somos desiguales, pero hay países más desiguales que otros. Pero a ver, una de las cosas creo que no me gusta del Perú, para comenzar, es el centralismo. O sea, claramente esta república está construida y ha sido construida a base de esta centralización, ¿sí? Ha tenido, digamos, episodios donde se ha profundizado. Por ejemplo, la época del Guano se sabe que es la época en que Lima o la costa, vale decir, toma el poder económico y por ende el poder político, y a partir de ahí, digamos, se puso en estructura todo el país. Justamente hace unos días me crucé con un libro que se llama algo así como que Apuntes para una historia de Madre de Dios. Ajá. Y pues Madre de Dios, para quienes conocen el mapa peruano, está prácticamente en la esquina, ¿sí? Vale decir, como que, no sé si Madre de Dios también tiene frontera con Brasil y con Bolivia, ¿no? O sea, es un margen, con digamos... Brasil sí, con Bolivia no estoy seguro. A ver, voy a revisarlo igual antes de mencionarlo. Saque su mapa bruño, carajo. Sí, pero o sea, lo menciono por esta distancia, ¿no? Esta distancia geográfica que hay. Entonces,
o sea, cuando hablamos de la formación de la República, en verdad la República Peruana, desde un inicio, vio a la selva propiamente como un espacio para colonizar, y es que la gente que habitaba ahí eran salvajes. Y se utilizaba esa palabra, salvajes. La selva era mencionaba como el oriente, Avatar, las puede ser un montañas, documental. y así. Entonces, digamos, hay muchas piezas por las cuales el centralismo limeño no me gusta, y eso, por ahí voy a comenzar. Eso es totalmente cierto. Yo creo que podemos arrancar con el tema del centralismo, ¿no? Porque, o sea, nosotros ya hemos hecho nuestra mini gira de Dudas Eternas. Ya hemos estado en Ayacucho. En Ayacucho. Hemos estado en Ayacucho. Y me acuerdo que cuando mencionamos el tema de la descentralización de la cultura, la gente aplaudió, ¿no? Así como que, puta, ya presidenciable, una cosa así, ¿no? Y no solamente es la primera vez, sino también es ya en otras salidas que he tenido también hay ese mismo fenómeno. Y solamente hablando del espectro de la cultura. O sea, hay esa idea de que todo el ambiente, el aparato cultural está en Lima, ¿no? Y es como que si regiones no fuera válido para ese tipo de cosas, ¿no? Y ni siquiera es todo Lima. Yo también vivo en Lima, pero vivo en Villa El Salvador. Pero anda a ver, por ejemplo, dónde hacen los festivales de cine, las ferias de libros, ¿no? O sea, son en algunos lugares en específico. Y aquí hacemos el disclaimer, y es justamente lo que seguramente van a empezar a decir en los comentarios. Resentidos. Ahí empezaron los rojetes, ya empezaron los caviares, ya empezaron los progres. Porque eso es algo que me jode mucho del Perú. O sea, que no tienen, bueno, no sé si es un fenómeno necesariamente peruano, este afán por clasificar o que estás conmigo o estás contra mí. Entonces, si no piensas como yo, necesariamente te voy a tirar hate y voy a tratar de bajarte como sea, porque es la única manera que tengo, sin argumentos por supuesto, de clasificarte como un yo y como un ustedes, como un yo y los otros. No sé si les parece que es algo... Bueno, primero pueden besar nuestros mestizos traseros, los que digan eso. Segundo, está ese tema de decir, no, mira, ¿sabes qué? Esa es otra de las cosas que a mí no me gustan del Perú. Siento que somos un país muy poco reflexivo. O sea, es un país muy, muy tirado. Uy, hablando casi de los males, casi todo viene de Lima. Ahora que estoy haciendo memoria. Es como que somos muy tirados a la polarización rápida, ¿no? Al pensamiento binario. No eres esto, inmediatamente eres... versus pierolistas. Caceristas, pierolistas, realistas, independentistas, qué sé yo. O sea, hay una especie... Supongo que antes habrá sido los Team Huáscar, Team Atahualpa, ¿no? O sea, somos un país muy tirado a los extremos, y yo creo que ese es un caldo de cultivo peligroso para los radicalismos, ¿no? Sí. Y radicalismo no tiene bandera ideológica. O sea, el radicalismo existe porque punto. O sea, puede tomar la bandera de la izquierda o la derecha como si nada. Y aquí en este país, no sé, a mí me da la impresión que somos muy poco tirados a la reflexión. Son muy, muy tirados a lo pasional. Y eso a mí me preocupa, ¿saben por qué? Porque quizá en países que sí están al borde del extremo ya de la explosión, como el caso de Argentina con su inflación, se puede entender esa movida a los extremos, ¿no? Pero en el caso de Perú, o sea, no estamos evidentemente a ese nivel, pero acá sí nos tiramos a los extremos muy rápido. Y mi pregunta es, cuando lleguemos a un punto, supongamos como Argentina, que espero que nunca pase, o al menos que si pasa haya buena carne, ¿qué va a suceder con este tipo de propuestas extremistas? Bueno, de hecho... Se van a ir al extremo. Pero a ver, o sea, el hecho de que un tipo como Milei tenga como segundo país que lo sigue más a Perú no me parece sintomático. O sea, me parece que es el triunfo de la opinión radical y sin sustento. O sea, ese es algo que justamente estás criticando y algo que sobre lo cual vamos a hacer... Ya nos van a terruquear duro. Sí. Pero es que, o sea, ¿por qué tendrían que terruquearnos? O sea, eso es a lo que yo voy. O sea, pienso distinto a ti, pienso distinto a ti. ¿Podemos sentarnos a conversar y a debatir? Yo creo que no. Porque muchas personas anulan el debate y se inclinan por el insulto, por la perorata, por el ataque gratuito, sin llegar a un punto... ok, puedes pensar diferente a mí. Por ejemplo, sentémonos y conversemos. El tema actual que está sucediendo con el tema de la fiscalía, ¿no? Es como que si voy a defender a mi malvado a toda costa, así salga la evidencia, no. O sea, es como un pensamiento casi de religioso extremo, ¿no? Es un pensamiento casi de persona cegada por una fe que no sabes de dónde viene, pero está ahí, ¿no? Como si vieras el mundo como un eterno, una eterna mecha de equipos.
Eso es lo que te iba a decir. Sí. O sea, ser de izquierda o de derecha, eso es ahora ser como de la U de la Alianza. Sí, por eso no me gusta el fútbol. Ya, sí. O sea, pero es esa fanatización, a veces ya irracional. El otro día, o sea... No, es que el fanatismo es irracional per se. Claro, es casi pero es este per se, fanatismo que te lleva a titular, por ejemplo, el triunfo de los caviares y la imagen de la fiscal. Oye, no es el triunfo de los caviares, es la derrota del país, hermano. Exacto. O sea, no estamos hablando acá de un equipo de fútbol ni una posición. Es la derrota del país. O sea, es la podredumbre en sí misma. O sea, es lo que años de corrupción han llevado y que han normalizado y han oficializado el delito como pan de cada día, ¿no? Exacto. Kevin. Miren, no tengo mucho sustento en este sentido como para tratar de argumentar o de pensar que el Perú y digamos Lima también habrán sido como estos territorios donde no se ha promovido mucho el debate público de repente. O sea, no, pero hemos tenido una tradición como la de González Prada, o sea, no, Haya de la Torre. Ya, pero González Prada no debatía. O sea, no debatía propiamente el cara a cara, lo que me refiero, ya. ¿no? O sea, creo que hablo del debate cara a cara porque el Congreso, por ejemplo, es la institución por antonomasia que consiste en una serie de personas reunidas para tomar acuerdos en común. O sea, no hay otra institución, digamos, tan clara y tan, digamos, estereotípica para esto. Revisando algunos debates o viendo algunos debates, claro, a veces es lamentable, ¿no? El nivel de falta de argumentación. Yo puedo entenderlo, ¿no? Sí. Se forman alianzas, entiendo que hay negocios por lo bajo y tienes que defenderlo a capa y espada. Ahora, pero claro, digamos, perdón, lo que pasa es que por el lado que decía Jan del discurso agresivo, yo creo que es que el discurso agresivo ha llegado también en una época de redes donde hay muchas personas que retoman este griterío, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizás ahorita estoy siguiendo bastante a los discursos de Patricia Chirinos, donde prácticamente habla como si estuviera tuiteando, algo así, ¿no? O incluso Mulder, ¿no? O sea, habla como si estuviera tuiteando, que es como estas generaciones de políticos que han llegado a las redes sociales y han tenido que aprender así a lo torpe, ¿no? Porque prácticamente recién había florecido Twitter hace por lo menos 10 años o menos, y que ellos que han vivido ya en la política muchos años atrás han tenido que enfrentarse a la nueva realidad o enfrentarse nuevamente al micrófono y han podido radicalizar su discurso. Yo creo que eso, influenciado por las redes sociales. Yo, o sea, sí comparto esta idea de Sam Bagnin en el que dice, ¿no? O sea, la red social en verdad sí potencia la agresividad, sí potencia la poca capacidad de diálogo. O sea, que Twitter tenga pocos caracteres, ahorita creo que tiene más, pero ya, que tenga pocos caracteres, obviamente nadie va a poder conversar con tan pocos caracteres, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que en estos países de repente donde han podido haber pocos niveles de debate amplio, son los que pueden sufrir ese tipo de cosas. Para, digamos, argumentar un poquito, yo sí podría decir esto de las instituciones, ¿no? O sea, la necesidad de más representantes, más líderes, para poder debatir, ¿no? Para poder debatir y, bueno, por lo menos hacer política como se debería, ¿no? Ahora, tú mencionabas la palabra alianza. Yo no creo que haya alianza, yo creo que hay pandillaje. O sea, no, sí, totalmente. Así, o sea, cuando hablas de alianzas, hablas de diálogo, hablas de consensos. Acá no hay diálogos ni consensos, hay pandillaje por ver quién se lleva el botín. O sea, no importa la ideología, no importa las fórmulas, no importa los argumentos, si es que podrían llamarse argumentos, que tenga, sino que la sede de poder detrás, ¿no? Y eso es grave, ¿no? En un país como... Bueno, en cualquier país. No, en cualquier país es grave, pero sobre todo en un país que no es... o sea, que su empatía está llegando a cero. O sea, ya no encuentras gente que quiera como que reclamar, ¿no? Es como que la gente está en su casa esperando que mágicamente se arregle todo, ¿no? O que alguien por ahí se inmole y lo arregle todo, ¿no? Es difícil, ¿no? Yo siento que también lo que ha hecho Internet, y esta es otra de las cosas que no me gusta de Perú, aunque este es un fenómeno mundial, la verdad, no es tanto de Perú, es que Internet ha insensibilizado a las personas, ¿no? O sea, yo siento que llega un punto en la que tú dices, no, pucha, pero por cualquier causa que me compromete igual me voy a quemar, ¿no? Y me voy a quemar y me van a reclamar. Mejor no me quemo y no hago nada y las cosas se solucionan solas, ¿no? Entonces, yo pienso que estas las redes sociales, en países que no tienen quizá una tradición de crítica muy elevada,
terminan siendo criaderos, pozos de oportunistas, ¿no? O de populistas que van y tratan de cazar todo lo que se pueda en el camino. Yo conozco mucha gente que yo los veía como personas muy, muy razonables, ¿no? Muy, muy preparadas, que terminaron inclinándose al populismo más salvaje, ya sea de Antauro o ahora el de Milei, ¿no? Y probablemente lo van a hacer cuando encuentren algún populismo más en el camino. Entonces, es como que redes yo siento que los ha insensibilizado, que los ha adormecido, y que estamos en ese punto de inamovilidad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, hace poco estalló este escándalo de los Villanueva, que se me quedó Villanueva Audios, estos audios que se han colado, y se esperaba una respuesta masiva, ¿no? Y nada, o sea, hasta ahorita ya han pasado varios días y la cosa está, al menos hasta la fecha de grabaciones del podcast, está como que neutro, ¿no? Parece que sí, parece que no. Un efecto como el de los videos. Ah, ok. O sea, de hecho, hasta la tía Rosy lo vendió como eso, ¿no? Que iban a hacer un efecto como el de los videos y... O sea, han pasado ya varios días y no se ve nada. Hay como que una suerte de punto estacionario de que no se llegue a escalar más allá, ¿no? Como no se ha podido ver más allá del efecto simplemente mediático, ¿no? O sea, de hecho, cuando suceden cosas históricas, vale decir, la mayoría de veces, en un análisis frío, es el consenso de la mayoría de instituciones. El consenso de las mayorías con poder definen el devenir de la historia. En el caso del Fujimorato, yo creo que fue más o menos en ese sentido igual, ¿no? O sea, que yo como que un poquito le bajo la llanta a Pinchi Pinchi, ¿no? Que es la que, digamos, filtró propiamente el Vladivideo, y comprendo como que más estos otros factores, ¿no? Donde, no sé, la venta de armas a las FARC, digamos, el visto malo que ya tenía Estados Unidos con el gobierno de Fujimori, ya los partidos políticos que se habían puesto, digamos, y se habían acomodado a su manera, digamos, fue la que hizo la caída real de Fujimori, ¿no? Entonces, para ver esta gran caída, ¿no? Se tendría que esperar eso, más piezas, ¿no? Por ejemplo, pues, o sea, Dina Boluarte, cómo se mantuvo los primeros meses en el gobierno ha sido por las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces estamos viendo que instituciones detrás, ¿no? Personas a veces detrás, partidos políticos detrás, que sostienen a un político. Entonces eso, digamos, estos cambios que necesitamos o que vemos en la historia depende muchas veces de una suma de factores de gente con poder. Eso es bien curioso porque la otra vez hablando con un amigo que es historiador, justamente conversábamos acerca de qué tan república somos. Y la conclusión fue, ni mierda, porque es como que cada vez que hay un roche político y un presidente está implicado, la última palabra la tienen las Fuerzas Armadas. O sea, no es que tanto el consenso, ¿no? O sea, tiene que aparecer el presidente con el comando conjunto atrás, ¿no? Y atrás a veces la paz armada, pues, ¿no? Promoción de Pedro Paulet, ¿no? Detrás, ¿no? Y tiene que aparecer ahí recién para entender, ya las Fuerzas Armadas están de acuerdo con el presidente, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el caso Vizcarra. ¿Se acuerdan cuando cerró el Congreso? Cierra el Congreso y luego en la noche, claro, estaba Mechita jurando por un lado y por otro lado estaba pues Vizcarra con los jefes del comando conjunto. O sea, pero esto tiene que ver con una tradición. ¿El Perú tiene una tradición autoritaria? Puta, como mierda, weón. O sea, toda la vida... O sea, está en nuestro ADN. Puta, no sé si en nuestro ADN, pero sí está en nuestra historia, ¿no? O sea, siempre hemos tenido... El ADN que forma parte de nuestra historia como país, digo, ¿no? Siempre hemos tenido este vínculo con esa persona mágica que va a solucionar nuestros problemas, ¿no? Lo tuvimos cuando llegan los españoles con eso del mito del Incarri, que surge justamente poco antes de la extirpación de idolatrías. La tenemos posteriormente con la idea de los virreyes, con la idea del respeto a una autoridad. Cuando llega la República aparece un concepto difuso. Te dicen, ¿no? Ya, ahora ya no respondes a un presidente, ahora respondes a la nación o a la patria, ¿no? Y la gente decía, pucha, ¿qué mierda es eso, no? Porque yo vengo de una tradición monárquica en la que yo veía a mi líder y ahora voy y resulta que mi respeto es al país. ¿Qué es el país? ¿No? ¿Dónde está el país? ¿No? Cuestión por la el cual país San Martín, somos, claro, le dicen el país somos todos, pero todos no somos, o sea, todos no somos iguales, ¿no? Y de hecho hay un otro que me está oprimiendo en la hacienda o me está oprimiendo en la extracción de algún recurso y me dicen que él es tan peruano como yo, pero yo no lo siento igual de peruano. Ahora, yo no sé si es que, o sea, convendría acá sacar una bola de cristal y a ver qué es lo que hubiese pasado. Sí, de pronto San Martín eventualmente sí instalaba una monarquía, ¿no? Dicen, claro, o sea, la hipótesis general es de que sí hubiera funcionado porque como veníamos de una tradición
monárquica, la transición a ello hubiera podido funcionar, ¿no? Pero, o sea, a ver, valgan verdades, ¿no? La monarquía constitucional que se quiere implantar acá, que funciona, y pensaba que iba a funcionar como el caso inglés, ¿no? Así, o como el caso de Brasil. O como el caso de Brasil, ¿no? Yo personalmente creo que no hubiera podido dar para más, porque para empezar, ¿en cuánta gente encuentras representación? ¿No? Y acá en el Perú es un crisol de etnias, y ten en cuenta las etnias que llegan, o los grupos humanos que van a llegar después con los procesos migratorios. O sea, ¿cómo le haces para conciliar a todo con un rey? Por ejemplo, mucha gente me dice, Martín, se debería hacer un escaneo de ADN para ver quién es el descendiente del Inca. Le he escuchado bastante. O sea, ¿es en serio que hay gente que hay gente que dice eso? Dice, debería hacer un escaneo de ADN para buscar un heredero incaico y ponerlo en el trono. Y digo, pero huevón, tú estás pensando que el Perú será a los incas. ¿Cómo haces con lo del sur, por ejemplo? Con los coyas, ¿cómo haces con los cañaris en el norte, o sea, con los chachapoyas en la selva? Es que esa es la idea mítica de pensar que tú has vivido un terreno similar a la realeza. La, entre comillas, realeza incaica no es la misma que la realeza europea. Tiene una complejidad totalmente distinta. Esto también lo decía Lumbreras, ¿no? O sea, Lumbreras, por ejemplo... Cualquier estudioso del mundo prehispánico... Al toque te va a decir, no, mira, esos sueños que tienes tú de utopía de reyes, en el incanato no funciona. No tenemos la misma estructura que se quería ver con los reyes europeos, que se ha intentado. Y dicho sea de paso, hasta ahora grupos que extrañan la monarquía lo tratan de poner en boga. Esta visión eurocéntrica, ¿no? De hecho, o sea, citando a Lumbreras, que a su vez cita a Garcilaso, ¿no? Garcilaso decía en su momento que los incas se habían llegado casi al nivel de lo que en su momento había sido el Imperio Romano, y había como una exacerbación de decir, mira, llegamos hasta donde habían sido los romanos, pero claro, cuando vienen los europeos habían pasado ya por lo menos 1000 años después de lo que había sido el Imperio Romano, entonces había evidentemente un atraso, pero el decir, llegamos hasta donde están los romanos y compararnos con eso, era como decir un punto de referencia, cuando en realidad no debería serlo. Era otra la idea de compararse, ¿no?, con Roma es una idea muy europea. O sea, todos los grandes reinos europeos, europeos occidentales, siempre han dicho, vamos a hacer como Roma. Incluso el mismo Mussolini en la Italia fascista dice, no, o sea, vamos a hacer como Roma, que esto va a ser, ¿no? Huevadas, pero no salió, terminó colgado luego. O sea, hay esa idea, ¿no?, fantástica de pensar que sí, somos una nación gigante, unida como imperio, y no funciona así. O sea, de hecho, no funciona para nada así. Justamente esta idea del incanato, que es tan disímil de las monarquías europeas, hace poco, en un libro que se publicó a mediados de este año, de César Itié, de las palabras claves en la sociedad incaica, o sea, Itié hasta casi te niega la existencia de las panacas, weón. O sea, que ni siquiera hay realeza en este contexto. Entonces, los modernos estudios te apuntan a otra cosa, a otro punto. Y volviendo nuevamente a tu pregunta de la tradición autoritaria, ¿no? O sea, siempre hemos buscado como que esa persona mágica que nos solucione los problemas, y que a veces hasta el día de hoy lo seguimos pensando, ¿no? A veces se busca, ¿no? Dice, espérate. Debería haber una persona, ¿no? A todo esto también existe otra falacia ad hominem, ¿no? O sea, cuando dicen, el Inca era un rey y por lo tanto era un rey autoritario. O sea, existe también esta visión, ¿no?, a propósito del tema, ¿no? También claro, comparándolo con lo que significa un rey en Occidente. Ajá. ¿No? Claro, o sea, de hecho en el artículo de Itié, él mismo te dice, ¿no?, que el término rey para designar al Inca fue usado muy tardíamente y fue usado a propósito para tratar de crear un sentido de vínculo entre ya el Tahuantinsuyo caído, el Tahuantinsuyo conquistado. De decir, mira, ¿sabes qué? El rey al que vas a respetar no es muy distinto al rey que has respetado, que sería el Inca, ¿no? O sea, el uso fue político. Más que histórico, fue político, ¿no? Kevin. Aprovecho para mencionar que Ronald Elward tiene un libro sobre unas comunidades cusqueñas que sí, digamos, tienen descendencia directa de los incas. ¿Por qué? Porque han guardado documentos, etcétera, ¿no? O sea, sí, digamos, hay personas que están vinculadas a, digamos, de manera de sangre, vale decir, con los incas. ¿Estás seguro, Kevin? Sí. Porque mira, o sea, supuestamente, claro, en el Cusco, por ejemplo, o sea, dicen que los queros... ¿no? Pucha, es que mira... ¿Sabes por qué te menciono si es que hay una seguridad en esa aseveración? Ajá. Porque Itié, en ese artículo sobre el tema ¿qué es un Inca?, te dice de que el Inca no puede ser una realeza. O sea, la panaca como tal no podría existir porque no habían incas mujeres ni incas niños. O sea, el Inca, para Itié, es un jefe militar separado del resto de los militares, que tenía una posición de poder, pero no era una realeza como tal. Sería equivalente, por ejemplo, a un general hoy día del ejército o de la policía, que tiene un rango alto, es respetable, pero no es un rey. O sea, no es una autoridad
de ese tipo yo que lo se que he piensa, mencionado ¿no? es que hay familias que tienen ascendencia, mejor dicho, de panacas antiguas, cusqueñas. Pero O sea, aquí eso estamos de hablando de los hecho. queros. ¿Cómo? ¿De los queros? No recuerdo, pero es un libro que publicaron Porque en los el queros, fondo del Congreso. los queros se suelen afirmar a sí mismos como descendientes directos de los incas, la comunidad de los queros en Cusco. Vale. Pero no estoy muy seguro qué tan cierto sea todo eso, porque sí he visto que han habido algunos estudios antropológicos sobre el tema, Ajá. pero es como que medio complejo. Claro, no dudo que haya existido grupos humanos menos mestizos que otros o menos mezclados que otros. Actualmente. Actualmente, de hecho, es que han pasado mira cuántos años, ¿no? O sea, deben haber existido por ahí quizá algunos, pero, o sea, designar la pureza de eso es complicado, No lo estoy mencionando como para... Lo estamos buscando como un Inca acá, promo- imagínate. Ajá, A no estoy propósito- buscando Dudas un Inca, eternas, no busco un Inca ahorita, no estoy ¿no? buscando un Inca. Más bien, creo que, digamos, estamos dando vueltas por ese tema de la centralización. Y creo que uno de los problemas más grandes del centralismo es el de pensar que vivimos en un país igual, ¿no? Vivimos eso que, sí es muy... sí. que vivimos en una especie de comunidad en que todos somos iguales. Y es la utopía del Perú, yo creo, O cuestiones como, he escuchado en algún momento, no, el racismo no existe. ¿Por qué? A mí nunca me han raciado. O sea, el ninguneo porque nunca te pasó, anula cualquier tipo de visión a propósito No, del o otro. si No, no- pero eso ya es ignorancia. No, es que también está lo otro. Está Es el que tema claro, de que tiene que que ver no, con eso. eso no existe porque ya está calificado en las leyes que no existe. Ajá. ¿No? Hay mucha gente que dice, no, ¿sabes qué? ¿Para qué leyes a favor de la mujer si ahí dice en el artículo que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? O sea, es como que la ley fuera es la realidad y la realidad tiene que ajustarse a la ley, ¿no? Y yo creo que O para la ellos es al práctica, revés. ¿no? Claro. O sea, es complicado, ¿no? Y eso también es una materia de debate muy fuerte a veces entre historiadores y abogados o historiadores y economistas. Ujú. Vamos a poner un ejemplo por el cual me van a funar, ¿ya? Me van a reventar, ¿ya? Por ejemplo, cuando la gente me decía, ¿no? Merlin, ¿qué te parece el documental de la Revolución en la Tierra? Ujú. Este documental de la reforma agraria. Y yo siempre digo, a mí me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el tema de la reforma agraria, usualmente ves el tema económico. Está bien, es un fracaso, o sea, no eso nadie te lo va a negar, fracasó. Hubieron cooperativas que sí, tuvieron su medianamente, vamos a decirlo, sus años buenos, algunas SAIs por ahí también. Pero en términos generales sí. Pero la reforma agraria en el documental no está vista desde el lado económico, sino desde el punto de vista social. Entonces ahí la gente entra en trompo, pues no es como que dicen, no, pero las cifras te dicen que no. Pero una cosa es la cifra y la otra cosa es el impacto, o sea, el impacto Eso. social. Y eso es lo que la gente no ve, no le gusta ver, porque no sé, eso sí hasta ahora no encuentro alguna explicación, ¿no? Pucha, será herencia del positivismo, no lo sé. Pero hay una suerte de miopía a propósito ahí, ¿no? E incluso en personas muy respetables como Rosa María Palacios, ¿no? Que puede ser una... Pero es que esto parte de, Una situación, ¿no? o sea, insisto aquí desde mi terreno que es la educación, hay una anulación al debate y a una imposición del discurso. Ujú. O sea, y esa imposición del discurso que no se cuestiona. O sea, cuando tú ves reforma agraria en el colegio, ves el lado económico. Claro. O sea, a mí ves- me lo han enseñado del lado económico Claro, también, ves sí, el lado sí. económico y dices, claro, fue un desastre, porque en cifras fue un desastre, pero desde el lado social era Exacto. necesaria. O sea, había una Nadie situación... habla de lo que era el gamonalismo y de lo que sufría. O sea, ver ese lado es inmediatamente, y ese es el motivo por el cual seguramente Nos me van a decir- terruquear hoy día, carajo. Ahorita sí. nos están diciendo, ahí está ese rojete, progre, caviar, etc, que está hablando, ¿no? O sea, pero ¿por qué quieres ver las cosas de un solo lado? O sea, míralas en panorama. ¿Por qué no nos cuesta tanto ver las cosas en perspectiva? Eso es lo que digo yo. Ahora, hablando justamente del tema del centralismo, lo que estamos comentando atrás, ¿no? Sí, Kevin. ¿Ibas a hablar, Kevin? Kevin está preocupado. Hay un libro Está muy pensando, está bueno tomando nota. que se llama Tierra sin patrones, que es de Anna Kant, de la historiadora británica Anna Kant. Y le dice, mira cómo sonríe, mira cómo sonríe. ¿Yo qué he mira cómo hecho? sonríe, mira con una sonrisa. Anna Kant, te admiro mucho. Yo leí el artículo de Anna Kant cuando estaba todavía en una compilación de artículos sobre el gobierno de Velasco que sacó el IEP. Ahora recién ha salido un libro, se llama Tierra sin patrones, que ya es una extensión. Y Anna Kant explora algo que, mira, si no estuviera marcado si no estuviera marcado por el prejuicio, yo creo que sería una muy buena idea explorar qué es Sinamos, ¿no? Sinamos, para los que no conocen, es el aparato propagandístico del gobierno de Velasco, porque como sabrás, Velasco no llega al poder por elecciones, Velasco saca a Belaúnde, a medianoche prácticamente, con su osito de peluche lo saca de gobierno, y Velasco ingresa al poder, pero él quería una legitimación ante la gente. Claro, era el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, la primera fase, es un gobierno que intenta ser popular, e intenta conciliar las grandes diferencias del país por medio del petróleo, escándalo de la Brevedad y Pariñas, hace una reforma agraria que ya no dejó de ser tibia a las anteriores, porque sí hubo reformas agrarias anteriores,
Y lo que él quería era legitimación ante la gente. Y la legitimación era el aparato propagandístico que era Sinamos. Sinamos tuvo una estructura, que eso lo explora el libro de Ana Kant, y quien va a joder leas el libro de Ana Kant primero, que te dice de que Sinamos lo que intentó hacer es una radiografía del Perú. O sea, había oficinas de Sinamos en diversas partes del Perú, que claro, tenía un objetivo también de control social para la gente, pero exploraba lo que son las diferencias que había entre regiones. Algo que hoy día quizás nos podemos enterar, pero que el gobierno central parece que, no sé, lo ignorara o le conviene ignorar, lo que sé yo, pero tenía un mapeo completo de los problemas, las problemáticas de cada región, ¿no? De hecho, hay quienes dicen, hay quien postula por ahí la hipótesis de que fue la existencia de Sinamos lo que permitió advertir la llegada de Sendero Luminoso, porque tú sabes que estos se originan en Ayacucho, y aparentemente las oficinas de allá son las que dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un movimiento peligroso que puede estar gestándose, ¿no? Y bueno, la idea de Sinamos yo creo que era buena, si es que no hubiera sido quizá de Velasco, pero era una idea de conocer al Perú desde su punto más íntimo, ¿no? Desde el punto de vista regional mismo, ¿no? No tanto decir vamos a ir a investigar, vamos a averiguar con una cosmovisión limeña, con una dinámica limeña, sino verlo desde allá. Sinamos cae, bueno, porque cae Velasco, en primer lugar, y también cae porque, y este es el libro de Ana Kant, porque gran parte de lo que es la logística de Sinamos se hizo sobre la logística que ya existía en las regiones, que incluía personas que eran partidarios de Belaunde, que obviamente odiaban a Velasco, y personas ligadas al APRA. Entonces, es como que Sinamos iba saboteando a sí mismo, ¿no? A medida que iba trabajando. Según el documental, ¿no? De Sinamos hoy día sabemos casi nada, porque cuando cae el gobierno que viene, que es el gobierno de Morales Bermúdez, que está en el documental, me salvo legalmente, Ampay me salvo, ¿ya? Se hizo una suerte de destrucción del material de Sinamos, donde se pierden canciones, grabaciones, hasta películas que se hacían a nivel regional, ¿no? Y eso. Uh-huh. Interesante lo que mencionas, y aquí otra vez insisto, acá no es que estamos romantizando el gobierno de Velasco, tampoco. Para nada. O sea, estamos tratando de ver lo bueno, lo malo, lo bonito y estamos lo feo. rescatando puntos para poder ver en el tiempo qué cosa quizá podría funcionar, o qué cosa quizá no, porque también puede ser que dicho sea de paso no se aplica a estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Porque acá no nos duele decir que el gobierno de Velasco fue autoritario, o sea, porque hay quien va a entrar en trompo, ¿ya? Y no, puta madre, ¿no? O sea, que las cifras de la reforma agraria no fueron buenas y que el gobierno fue autoritario. Totalmente cierto. Pero también veamos quizá algunos puntos que pudieron haber sido interesantes, al menos interesantes de estudiar, ¿no? Kevin. Me gusta creer que estamos hablando de que el Perú es un estado fallido. Uh-huh. El estado fallido es un término que se puso muy de moda y que no lo uso adrede, ¿no? Se podría decir... Macao no está de acuerdo. Se podría decir república fantoche, patria mediocre y entre otras. Pero sí, yo creo que el Perú es eso. O sea, yo creo que el Perú no es un país. Es un intento fallido de Estado. Pero es un territorio habitado, decía Hildebrand. No somos un país, somos un territorio habitado. Y algunas personas, o sea, erradamente, o sea, dicen que somos una nación. Algunas. Ah, eso está más pendejo. Y aquí, bueno, solamente para retomar un concepto que dice Renan, ¿no? La nación moderna es el resultado histórico de una serie de hechos convergentes. A veces la unidad se ha logrado a través de una dinastía, como en Francia. A veces ha sido producto de la voluntad directa de las provincias, como Holanda, Suiza o Bélgica. O a veces ha sido una conciencia general que triunfó tardíamente sobre los caprichos del feudalismo. Hay uniones que han terminado con la destrucción, propiamente, como Turquía, y hay uniones que han terminado convergiendo para lograr una unificación, como en el caso de Italia. O sea, creo que hay cuestiones que hay que observar a propósito de qué significaría realmente unirnos, ver nuestras diferencias como tal o tratar de homogeneizarnos entre todos. Exacto, hay un tema ahí bien pendejo que es el tema del mestizo, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, esto lo escuché en la conferencia de Tony Zapata en Moquegua, la utopía del mestizo, ¿no? Uh-huh. Es ya, salimos de la independencia, ¿no? Estamos como un proyecto de nación, ¿no? ¿Quiénes somos? Y un intento de homogeneizarnos fue decir, todos somos mestizos. ¿Pero qué es realmente un mestizo? Uh-huh. Una persona de diversos orígenes. Pero resulta que amestizar al Perú también tiene un lado negativo, que es aplanar, o sea, poner plano el llano, poner plano el espacio, el espectro sociocultural, y no reconocer las diversas clases de manifestaciones culturales que tenemos desde el Perú.
Y eso sería en cierto modo casi ya un acto de invisibilización. Pero se dice que la utopía del mestizo, que suena bonito políticamente, ¿no? En términos políticos es como que ya, no nos peleemos, todos somos mestizos. Pero en la práctica, o sea, hay grupos humanos en el Perú que son muy... O sea, su tradición histórica es tan antigua, tan fuerte, que el término mestizo ya no les suena, no les cabe, no les entra, ¿no? Y sería muy difícil de homogeneizarlos. Ahora, los ejemplos que mencionas, claro, en donde las uniones han funcionado, a ver, funciona en la Revolución Francesa, funciona en la unificación italiana. De hecho, Italia es un caso muy curioso en 1870-71, que es su unificación. Claro, Garibaldi, más que disparar, hizo un proceso de hipernacionalismo, que finalmente los reinos dispersos de esa parte de Europa se terminaron uniendo por estos vínculos fuertemente nacionalistas que existían, ¿no? Los prusianos pasan por una idea similar, pero acá en Perú es más complicado, ¿no? Porque es como que somos tan variados que todos nos reconocemos distintos, ¿no? Tienes a los del sur que ni siquiera están totalmente unidos, ¿no? Sabes que Moquegua no se lleva, por ejemplo, con Tacna, Puno también tiene sus Alguien me dijo ¿no? En algún momento, creo que equivocadamente, nosotros deberíamos ser como Rusia y la Unión Soviética, que tenían soviets y que tenían diferentes... Sí, yo digo, una Yugoslavia andina. Estás yéndote para otro lado, definitivamente. Es que es complicado. Y de ahí viene la otra pregunta que seguro la van a hacer por acá en los comentarios, ¿no? Y Merlín, ¿y el federalismo? Que es también una opción. Pero, a ver, hacer un proyecto federal en momentos de tanta corrupción como este, imagínate, porque es el ascenso de nuevos líderes, ¿no? Hacer un proyecto federal en un proceso de tanta corrupción como este, y hacer un proyecto federal, por ejemplo, por regiones, implicaría de que hay ciertas regiones que tomarían el mando por un lado y por el otro. Por ejemplo, un caso que se planteó, me acuerdo que en ese evento fue el caso de las macrorregiones, en la que tú tenías el sur, por ejemplo, y Arequipa se sentía por encima quizá de las otras regiones que la acompañaón. Y es muy difícil aplanar esas cosas. Pero es un dilema bien grave, ¿eh? Es un dilema bien grave. Pues. O sea, para eso existe pero la política. No tenemos políticos. Pues. O sea, pero digamos, los políticos no florecen echándoles agüita, ¿no? O sea, es un proceso largo. No, pero acá tenemos populistas difícil. O sea, por ejemplo, no sé qué tan catastrófico se vea, pero en la España post-franquista, no sé, España tuvo que resetearse de alguna manera. Aparece la Constitución de 1978, que no plantea un sistema federal, pero sí una que me agrada mucho, que es de las comunidades autónomas. A mí me gusta decir que pues, un país monárquico parece más democrático que el Perú, ¿no? Y las comunidades autónomas es un proceso incluso que sigue evolucionando hasta nuestros días y que, digamos, en breves palabras, tiene que ver un poquito, creo que con la idea de que, bueno, España tiene como 30 y tantas provincias y esas provincias están agrupadas en comunidades autónomas. Tiene nivel constitucional de legalidad y tiene como una especie de vacíos para que la misma comunidad autónoma fije sus características y tiene, digamos, poder constitucional para incidir en el gobierno central. ¿Qué quiere decir? Que incluso las comunidades autónomas tienen minicongresos, voy a decirlo, en los cuales en esos minicongresos llevan votos para senadores del gobierno central. Por ejemplo, ¿no? Algo que es tan básico y algo que es tan, digamos, a la vista y paciencia de todo Occidente y de toda Latinoamérica y que me parece algo, digamos, plausible y respetable, ¿no? Como para aplacar un poco la desigualdad y el centralismo, no se ha pensado en el Perú, no se debate en el Perú. No se debate, a pesar que, y eso me parece como una riña muy curiosa, ¿no? Ajá. Es que muchos de los políticos conocen cómo se gobierna Suiza, conocen cómo se gobierna Francia, conocen. Y eso es lo peor, ¿no? Es como que muchos políticos que gobernaron en los 80 se conocieron otros países y vieron que tenían trenes y vieron que tenían cosas básicas, ¿no? Hospitales, algo así. Sus hijos han estudiado, los hijos de García han estudiado en escuelas francesas. No sé, igual justamente... Pero aquí, o sea, aquí entra... No han hecho su versión peruana y eso es más bien claro lo que me imagino que causa riña, ¿no? O sea, aquí entra a tallar otro tema polémico, pero ser político no es lo mismo que ser intelectual. O sea, o no son equivalentes. No estamos hablando también de una decadencia política, pero también una decadencia intelectual. Gente que piense
realmente al país. ¿Cuál es el último gran intelectual peruano que podemos conocer? Que creo que justamente lo abordaste en un en vivo hace poco. Macera. Pero no hay. O sea, intelectual político, ¿no? Intelectual y político. Difícil, y aparte de eso, la utilidad que la gente le ve a la intelectualidad. O sea, porque últimamente vemos que son considerados intelectuales economistas o gente que va muy desde el lado pragmático y que se guía de cifras. Y yo no digo que las cifras no sean importantes, son referenciales. Es un indicador. Son referenciales, efectivamente, para poder comprender parte. Pero si no tienes la parte humanística que te haga dialogar con esas cifras y ver el por qué se están produciendo, no solamente desde el lado concreto y pragmático, creo que caes en un vicio y ese vicio deriva inevitablemente en desigualdad, ¿no? Es que lo que pasa es que hay una especie de lógica de decir, mira, hay que cuantificar todo, hay que tenerlo bajo conteo, bajo control, que hasta incluso un tiempo se extendió a las ciencias sociales. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el pregrado, hablaban, por ejemplo, de los cliómetras. Los cliómetras fue una especie, una mini tendencia a escuela histórica de querer cuantificar, o sea, querían explicar los procesos históricos por medio de fórmulas matemáticas. O sea, pensaban que las dinámicas sociales tenían una lógica matemática, pucha, y podías prevenir rebeliones, golpes de Estado y cosas así. Evidentemente fracasaron, o sea, fracasaron terriblemente, y creo que la cliometría actualmente se aplica más a las áreas de historia económica, no a la historia en general. Pero, nuevamente, ese tema me parece interesante, o sea, comprender la idea del rol del intelectual, ¿no? Acá en Perú el intelectual es tratado de dos patadas. O sea, acá, si no, Marco Aurelio hubiera tenido un lugar muy importante en la sociedad, o los grandes historiadores, antropólogos, sociólogos, hubieran tenido un lugar muy importante en la sociedad. Pero no lo tienen. Y es justamente porque yo creo que un rasgo de la intelectualidad es cuestionar el poder. O sea, yo no sé qué tan intelectual se puede ser siendo benévolo con el poder. Ahora, es difícil. De hecho, los intelectuales siempre han cuestionado el poder, sea del gobierno que sea. Es que me parece que ser intelectual y tener una visión política, creo que todo el mundo, de cierto modo, tiene una visión política. A Basadre le reclamaron bastante eso. ¿Eh? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estábamos con Kevin en Tacna, cuando fuimos a dar una conferencia de Tacna justamente del tema de Basadre, no recuerdo que fue en la conferencia, porque creo que me le preguntaron de ahí, estaba el tema de Basadre, ¿por qué nunca se manifestó acerca de la revolución? Porque sabes que los años 60, los años 70 son los años de la revolución cubana, el proceso chino, ¿no? Son los años de la Guerra Fría, en la que sí había una amenaza real de comunismo. ¿Y qué sucede? Pues que la lógica de muchos estudiantes sociales era pues la lógica revolucionaria, ¿no? Eran los años, pues, ¿no? Y a Basadre siempre se le preguntó, ¿por qué no se manifiesta con la revolución? O sea, ¿por qué no se manifiesta al lado de la revolución? Y él decía que su labor era más una labor de intelectual. Entonces es como que él hacía una diferencia, ¿no?, entre el intelectual y el político. Eso no quita que Basadre haya tenido cargos políticos. Él llegó a ser ministro de Educación en el gobierno de Prado, si no me equivoco. Pero, o sea, hay eso, ¿no? Si ahí ya los roles de la intelectualidad con la política ya eran endebles, puta, imagínate ahora, ¿no? Ahora ya un intelectual llega al poder y te dice, sal allá. No, mira, sin ir muy lejos, o sea, yo creo que tú podías tener a un tipo de izquierda como Barrantes, o podías tener a un tipo de derecha como Bedoya, y ambos podían sentarse y dialogar. Hoy ese debate no existiría. No, imposible. Sí. Yo voy a darles la contra. Ay. Lo que pasa es que, sí, digamos, para hacer contrapeso, ¿no? Lo que pasa es que también, o sea, que está esta idea platónica incluso, ¿no? De un gobierno, digamos, liderado por pensadores. Y, no sé, yo creo que es propiamente una utopía. Justamente en el programa de educación, yo estoy viendo este tema de hasta qué punto hay una institución que valida la educación, algo así, ¿no? Estoy hablando de que un intelectual está siendo validado por una institución detrás, y detrás, ¿qué estamos viendo, no? Posibilidad de estudio. Entonces estamos viendo que el intelectual, como lo están describiendo, parecería una especie de persona de una clase en específica, con estudios en específicos, y así, ¿no? Entonces yo creo que voy a apelar a este conocimiento, digamos, comunitario, ¿no? Que tiene que ver más con el conocimiento fuera de las escuelas, con el conocimiento de repente, no sé, de fuera de esta institucionalidad, ¿sí? Para que eso, ¿no? Para que más bien no sean los intelectuales los que lideren propiamente un gobierno imaginario. Yo no creo yo sé que estamos hablando de una carrera, exactamente. O sea, y tampoco hablo, o sea, necesariamente de liderazgo por parte de los intelectuales. Sentimiento humanista como una persona que se compromete empáticamente con la sociedad. Yo lo decía más del lado de resistencia. O sea, alguien que pueda hacer un contrapeso. O sea, siento que ahora está muy del otro lado. O sea, siento que la resistencia es muy enclenque. O sea, que no hay
realmente una visión con argumentos y con estudios a propósito de lo que es el país versus una gestión que únicamente ve cifras y datos y nada más. O sea, no digo que un intelectual eventualmente pueda tomar el liderazgo, porque siento, por ejemplo, que si nos regimos bajo esa lógica, Vargas Llosa hubiese sido un buen presidente y creo que no lo hubiese sido, personalmente. Sí. Y esa es una visión muy personal. Ojo, aquí voy a chocar con varias personas, pero yo no creo que Vargas Llosa hubiese podido ser un buen presidente. Fuego. Pero sí creo que su papel durante mucho tiempo, ahora en duda, fue de justamente ser un contrapeso a los gobiernos. O sea, que tanto tenemos intelectuales capaces de asumir ese tipo de roles hoy, ¿no? O sea, yo justo ahora, digamos, yo estoy fuera del espectro político, ¿no? O sea, no soy simpatizante, no estoy agrupado ni inscrito en ningún partido. Y claro, a veces verlo desde mi trinchera, voy a decir, o desde mi campo, que es, digamos, no sé, como si fuera el anarquismo. Claro, es fácil como poder criticar, analizar, pensarlo, porque estás desde una esfera como fuera, ¿no? Yo no tengo amigos políticos, o sea, no es mi círculo, y no lo ha sido, ni familiar, mucho menos. Y más bien yo apelaría a la necesidad de la búsqueda de más políticos. O sea, no sé si llamarlos escuelas políticas, porque justamente el fujimorismo ha inaugurado su escuela política, y ahí vemos muchos jovencitos, ¿no? Adolescentes que están conociendo la realidad de su país bajo la óptica del fujimorismo, y son escuelas que, digamos, no sé su funcionamiento o cómo hacen esta especie de casting, digamos, como para lo que se enseña, pero yo creo que sí es importante eso, que haya más políticos, que haya más, digamos, este debate necesario, ¿no? Justamente me pareció curioso que el comercio esté, digamos, detrás, voy a decir, de las asociaciones vecinales. O sea, hay una especie de eventos públicos. ¿En serio? Que ahorita el comercio está como promoviéndolo. Rarísimo, no sé cuál es el objetivo, pero voy a revisarlo y también lo pregunto como que al aire, ¿no? Para que puedan chequearlo, sí. Lo que pasa es que eso, ¿no? No nos asusten, ¿no? La politización de la ciudadanía vendría a ser lo inevitable, ¿no? Porque el ciudadano debería ser un ciudadano político, o debería ser un ciudadano que está dentro del espectro estatal, ¿no? Estamos dentro porque tenemos un DNI con el dato, tenemos un número, imagínense, somos un número, ¿sí? Y tenemos una nacionalidad y tenemos una fecha de nacimiento y bla, 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 esos datos, pero no asimilamos la política que hay detrás de eso, ¿no? O sea, yo creo que, y esto también es algo que tiene que ver con un descubrimiento de identidad, y lo mencionaba Dani Piz y una serie de investigadores en descubrir la adolescencia en el Perú, tiene que ver con, uno nace en determinado tipo de familia, lo que justamente Bourdieu llamaría el capital cultural, social, el hábitus, y asimila eso. O sea, todos nacemos con una visión política que es la que heredamos de la familia y demás, hasta que en algún momento o la revalidamos o zafamos de ella y creamos nuestra propia identidad. Y constantemente estamos cambiando de tendencia política o manteniéndola de acuerdo a los estímulos, a los libros, al capital intelectual que vas acumulando conforme va pasando el tiempo. O sea, yo creo que es inevitable que el ciudadano tenga una visión política. O sea, creo que toda persona la tiene. Es como inevitable también. O sea, en algún momento te toca o revalidarla, dudar de ella, o, en todo caso, manifestarte como apolítico, pero en verdad, siento que incluso el apolítico tiene una visión a propósito de la política que lo rodea, ¿no? Claro, es una persona ya desencantada, ¿no? No es un apolítico, es una persona que ya ha optado por un descontrol, ¿no? Hay un mecanismo político, vale decir, que es el de la revocatoria. La revocatoria es, no sé, es sacar del puesto a alguien que ha sido colocado por voto popular, ¿sí? Pero si vemos si vemos las cifras, yo no estoy seguro cuántas revocatorias, digamos eso, ¿no? Han habido en los últimos 30 años. Hablo de distritos, hablo de, ¿no? La última revocatoria conocida fue la de Susana Villarán, si no me equivoco. Pero si tú analizas la revocatoria, fueron grupos de políticos, partidos detrás, financistas, y luego ya hubo toda una elección y todo un show, ¿no? De financiamiento para el sí o para el no.
estuvieron detrás. Y claro, pero te das cuenta de que, o sea, si es que en verdad nuestros distritos, por mencionar solamente Lima, fueran conscientes de este poder político del vecino, voy a llamar vecino entre comillas como para entender esta asociación de, está bien, el vecino de personas. Somos todos. No, a mí me gusta decir ciudadano porque en teoría somos ciudadanos, ¿no? Porque a mí me dicen poblador, por Salvador. Claro, no, decía vecino en el sentido de la gente del mismo distrito. Voy a reformular, los ciudadanos del mismo distrito puedan vacar, ¿no? Puedan sacar del puesto de poder a su alcalde, ¿no? O sea, pero son mecanismos son mecanismos como poco utilizados y habla de la politización que yo creo que vivimos. más que usado por la misma población es usado por los grupos de poder que claro, están ¿no? en contra del parece, político, ¿no? O sea, incluso más que una herramienta social, es una herramienta de control entre ellos, ¿no? Lo veo de esa forma, ¿no? La revocatoria, la vacancia, ¿no? Sí, me gusta mucho la idea de la mafia. O sea, como pensar la idea de la organización de la mafia como para... ¿Perpetuarse, dices? No, como para entender a muchas bandas políticas. Lo que pasa es que en un país sin partidos políticos, nosotros creo que tenemos mafias. O sea, en el sentido del partido político, lo que pasa es que ya hace 20 años se habla del fin de los partidos políticos, o sea, como fenómeno social analizable, ¿no? El partido político, ustedes saben, es algo más que el eslogan y el logo de lo que vas a marcar. No sé dónde es había mucho leído. más. Entonces, en un país Sí. sin partidos políticos, ¿qué es lo que queda? Y sí, wow, es que a veces cuando lees las historias detrás de financiamientos y cosas así, es feo. Mira, ese tema da para todo un podcast, el tema Sí. de la mafia. ¿Qué es una mafia? Sí, Porque sí. hay libros de historia dedicados a la mafia. El Fondo de Cultura tiene un libro de historia de la mafia. Eric Hobsbawm en Rebeldes Primitivos, tiene un capítulo, el capítulo final, si no me equivoco, que habla acerca de la función de la mafia. Tengo entendido que en la unificación italiana, con Garibaldi, también hubo un nivel de operación de las mafias para la unificación. O sea, hay varios intereses cruzados dentro de eso. O sea, pero, sí, pucha, sí. vamos a amanecer muertos. Ni qué hablar, o sea, con lo que No. significa la camorra en Italia y todo lo demás, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. tenemos ahí harto por hablar. Y siento que este programa se nos ha ido, o sea, porque Sí, empezamos se nos ha ido hablando de las manos, se nos ha ido de empezamos las hablando manos. de qué era lo que no nos gustaba del Perú, Sí. pero eso es lo que no nos gusta, pues justamente, ¿no? O sea Sí. que No nos gusta que nos veas y no te suscribas, porque tienes que suscribirte Eso. al canal. Suscríbete. Así es. así eso, es. el señor Merlín ya me quitó las palabras de la boca, así que usted cierra el programa, caray. Bueno, amigos, amigas y personas a las cuales le despertamos indiferencia, este es el fin de Dudas Eternas, así que la próxima semana nos estamos viendo con otro episodio picante, un episodio rojo, un episodio que va a poner en evidencia uno. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, cuídense, chao, chao, suscríbanse, compartan el video, dale like y comenta abajo si es que, no sé, si es que te gusta el patito, los patitos en la cabeza, lo que sea. Bueno, chao, chao.